Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada y hoy día nos encontramos con los estudiantes de la población de Chile, que está... Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago. Ejerce además la jefatura de un curso con 44 alumnas, una realidad que asegura se repite a lo largo de todo Chile. Por eso comparte la petición por una nueva carrera docente. El problema que tenemos es que la única manera de ascender, comillas, nuestra labor es ir al equipo directivo, o sea, salir de la sala. Nosotros queremos que haya una carrera con tramos y que con mayor responsabilidad, de acuerdo a lo que tú sumes en la escuela, haya más salario. Por ejemplo, la jefatura de curso. La gratuidad de la educación superior provocó un nuevo conflicto, porque el Estado anunció que financiará los estudios del 60% de los alumnos de menores ingresos, pero solo de universidades del Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnica debidamente acreditados y sin fines de lucro. Yo creo que aquí no son los estudiantes quienes tienen que opinar sobre una reforma educacional, sino que hay una familia chilena, que hay un trabajador, que hay un funcionario también de la educación, que también tiene mucho que decir para la educación que Chile quiere hoy día. No somos solo los estudiantes y esto está siendo totalmente entre cuatro paredes y de espalda a toda esta sociedad que hoy día sí tiene algo que opinar. Educación gratuita solo para algunos, que fue el detonante de una inédita movilización por parte de las universidades privadas. La educación es un derecho para el rector, un privilegio. Mirar la movilización estudiantil hace ver que efectivamente hoy día la ciudadanía, el movimiento de estudiantes secundarios, estudiantil universitario, está radicalizado. Y está radicalizado en la medida en que el gobierno se ha mostrado intransigente y soberbio a dialogar con los distintos actores de una manera democrática y transparente. Hugo Lavados fue ministro de Economía durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Hoy, como rector de la Universidad San Sebastián, critica la marcha de la reforma educacional. Una de las tareas que tiene la ministra Alfredo, importante, que ella también lo señaló, es definir una agenda con claridad de cuáles son los grandes cambios que se piensa hacer, que se piensa que se van a alcanzar a hacer en el contexto actual, y en segundo lugar eso, fijar con claridad cuándo. Porque lo contrario, todos estamos con gran incertidumbre. Incertidumbre, una hoja de ruta poco clara, falta de diálogo, dudas por el financiamiento. Críticas al Mineduc, hoy bajo la conducción de la ministra Adriana del Piano, la encargada de sacar adelante la reforma más ambiciosa y cuestionada de los últimos años. A ver, ministra, tiene pesada la pista. Lo primero, hace semanas ya del paro de los profesores de la educación municipalizada. ¿Qué le dice primero? ¿Qué respuesta tiene para esos padres que se preguntan cuándo sus hijos van a volver a estudiar y además con el riesgo de perder eventualmente el año? Bueno, en primer lugar decir que efectivamente la tarea es ardua, sin lugar a dudas, después de este recuento. Creo que el tema más inmediato y más urgente es que se deponga el paro, y para eso estamos haciendo los mejores esfuerzos. Yo hoy cumplo una semana de haber asumido en el ministerio y creo que casi todas las horas del día las hemos dedicado a buscar la fórmula de acercamiento para llegar a un acuerdo con los profesores, para que se comprenda lo que va a ser este proyecto, que yo creo que va a ser un muy buen proyecto, en el sentido de que al proyecto original, que lo que hace es regular el acceso a estudiar pedagogía, a atraer a los mejores alumnos, a evaluar su desempeño y evaluar a la universidad también, que tiene que tener una responsabilidad sobre la formación de este docente, y después todo lo que es la carrera, es decir, transparentar el cómo yo voy a ir avanzando a lo largo de y partiendo con un salario más alto, bastante más alto del que han tenido hasta hoy los profesores, de modo que la carrera docente sea una profesión tan valorada socialmente como cualquier otra carrera. En ese sentido, el proyecto original generó una reacción de los profesores que se extendió muy ampliamente, aún a lo mejor sin conocerse todos sus detalles, pero hubo ya un trabajo previo, antes que yo llegara, por cierto, entre la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el Colegio de Profesores y el Ministerio, para llegar a un acuerdo de poder incorporar un conjunto de elementos
más de corte pedagógico, más de corte de cultura escolar al proyecto. Elemento de lo que vamos a hablar en un segundo más, pero llega usted, y a pesar de ese avance, la paralización se mantiene, la movilización continúa, de hecho la vuelven a validar. Le pregunto si usted lamenta haber dicho esta frase, me voy a reunir con los profesores, pero una vez que le pongan el paro. No, a mí me parece que era muy importante porque una de las peticiones que hacía el colegio era volver a una etapa anterior, una etapa prelegislativa que se dice, o sea, antes de que se manda un proyecto de ley al Parlamento, hay toda una etapa que la hubo, de conversaciones previas, de buscar acuerdos, etc., pero nunca se llega al 100% de acuerdo. Cuando se tomó la decisión de enviar el proyecto al Congreso, era muy importante que fuera en el Congreso donde se hiciera la discusión, donde se pusieran los temas que faltaban todavía y donde realmente se pudiese hacer un debate de cara a la ciudadanía. En ese sentido, el no sentarse con los profesores no era un tema de intransigencia, era que yo no quería volver en una bilateral al margen cuando el proyecto ya estaba en el Congreso. Y cuando se tomó la decisión la semana pasada de reponer el espacio de diálogo, hecho con mucho gusto, inmediatamente aceptamos concurrir, igual que el Colegio de Profesores. De hecho, hoy día hubo bastante avance, se supone que incluso está bastante cerca de eventualmente de ponerse el paro. Usted dice que siempre en las negociaciones, en las conversaciones, en las discusiones, nunca hay un 100% de acuerdo. Le pregunto a usted, ¿qué tuvo que transar, ministra? Yo creo que más que yo, en lo personal, transar... ¿Todo el ministerio? Yo diría que el ministerio se abrió a un conjunto de elementos, por ejemplo, un aspecto muy importante. Los profesores, el proyecto original planteaba que después que egresaba de la carrera el estudiante, durante 2 años tenía una suerte de tutoría, de apoyo, y recién después de esos 2 años empezaba su carrera docente. Esto no le gustaba al colegio y se aceptó de que efectivamente la carrera empiece apenas termina de estudiar el alumno y entra a trabajar, y es un derecho del alumno el que haya un profesor, y ojalá un profesor del mismo establecimiento donde él va a acceder a trabajar, que hace una suerte de tutoría, mentoría. Partir trabajando de pronto con un grupo curso de 40, 35, 40 o 25 niños, no es fácil para ningún profesional joven, salvo que tenga muchos talentos y una gran vocación, y así todo les será muy difícil. Y por lo tanto, este acompañamiento lo que busca, por un lado, es asegurar ese profesional, asegurar que las clases que ese profesional da sean de muy buen nivel. En el nivel inicial, que es el primero de los 5. El nivel inicial, y sobre todo, Juan Manuel, que no se pierda mucho profesor. Ya, no me queda claro qué es lo que finalmente ahí se transó. Es que se dijo, ya está bien, no van los 2 años, la carrera docente empieza inmediatamente, la adelantamos, y por lo tanto se supone que en los tramos que se va diferenciando la carrera, los primeros 4 años entra a una situación inicial, a una condición inicial, a los 4 años él se evalúa y pasa, y puede pasar, o directamente, si es muy talentoso, se salta un tramo o pasa al tramo siguiente, que es exactamente el ¿cómo se llama? Inicial, temprano, avanzado, superior y experto. Temprano, pasa al temprano, y ahí está una cantidad de años, y así va subiendo por los escalones hasta llegar a la categoría de experto. Déjame que en este punto también ha habido muchas voces que por otra parte le han pedido al Ministerio de Educación, y particularmente a usted, que se mantenga firme y que nos sea, entre ellos varios expertos en educación y de casi todos los colores políticos, que esto para ellos era clave, es decir, casi todos. Nosotros en otros programas en TVN, Canal 24 Horas, en vía pública, lo conversamos con expertos, nos decían, en esto al menos yo no transaría. Mira, hay un tema que efectivamente es un tema que se ha señalado que no se transaría, porque finalmente la carrera docente el profesor es uno de los factores más importantes, sin lugar a duda, para mejorar la calidad de la educación, sin duda. Pero sin embargo no podemos perder de vista que el propósito, el objetivo son los niños. Aquí lo que nos importa, un profesor a lo largo de su vida va a educar aproximadamente entre 1.200 y 2.000 niños. Van a estar bajo su responsabilidad. Si ese profesor no lo hace bien o es un mal profesor, va a afectar decisiones muy importantes y condiciones de 2.000 niños. Y por eso que la carrera docente es mejorar las condiciones de un aspecto clave de la mejora educativa, como es el profesor. Y yo creo que uno de los puntos que los expertos han señalado tiene que ver con algo que al colegio no le gusta, voy a decirlo derechamente, que son las pruebas disciplinarias.
es decir, mediciones que miden cuánto sabe el profesor de la materia que enseña, entendiendo que en el acto educativo hay dos elementos muy importantes. Está cuánto sé de lo que enseño y cómo enseño, es decir, los elementos pedagógicos, didácticos, de conocimiento, de problematización del niño, de mantener su atención, en fin, son muchísimos elementos que dicen relación, y esto sin lugar a duda también es un aspecto que nosotros hemos incorporado en las condiciones que hemos conversado ahora con el colegio. Vamos a hablar un poquitito más adelante también precisamente en detalle de esto de la evaluación actual de los profesores, de la que se propone a partir de este proyecto. Antes, sin embargo, despejemos algunas cosas que tienen que ver con la coyuntura de su propia llegada. Primero, en su mirada, ¿por qué salió Nicolás Izaguirre del Ministerio de Educación? Y además en medio de un conflicto tan serio, tan delicado como este. Yo creo que se produjo la situación de las Express, en mi interpretación. La situación de las Express, que se produjo una situación de un vacío dentro del equipo político, faltaba una pieza del equipo político. Yo creo que era una persona en la cual la presidenta confía muchísimo, y yo creo que la demora, me hace pensar que la demora en el nombramiento de un... Estaba a la espera justamente de no sacar a un ministro en la mitad de un conflicto, y cuando ya se ve un camino de salida, la presidenta decide hacer el cambio y lo lleva a la Moneda, que yo creo que lo quería tener muy cerca de ella. ¿Qué es la diferencia a usted de su antecesor? Yo creo que somos personas, a ver, aquí hay un programa, aquí hay lineamientos que son comunes, pero evidentemente cada uno le pone su gracia y sus rasgos o sus debilidades también. Él fue un gran ministro de Hacienda, sin lugar a dudas, es una persona muy inteligente, muy capaz, es muy de profundizar en un punto determinado, hasta el detalle, una cosa increíble. Él hizo claramente un posgrado todo el año pasado para meterse en los temas educativos, y yo creo que, bueno, efectivamente hizo y le tocó construir la arquitectura de la reforma. Él fue un gran ministro de Hacienda, pero ¿fue un gran ministro de Educación? Yo creo que el Ministerio de Educación usted tiene que evaluarlo por efecto de lo que ya se avanzó. Tenemos 4 enormes reformas, logró sacar un proyecto muy difícil, yo diría el más difícil de todo. Yo de verdad creo que además él se la jugó en la personal porque fuera el primero, que es el proyecto de fin al lucro, inclusión y copago, que fue un tema difícil y que se requirió mucha decisión para sacarlo adelante, que no siempre fue bien comprendido. Ese tema, yo lo dije en su minuto, cuando era directora de Educación 2020, yo dije que habría partido por educación pública. Hoy día, después de ver las dificultades que me vino el camino, yo creo que un proyecto de esa naturaleza habría sido difícil tirarlo en segundo lugar y sacarlo adelante. Y en enero él logró sacar este proyecto. Y es más difícil el final copago, selección en la educación particular subvencionada, que corregir la educación municipalizada. Yo diría que no es que uno sea más difícil que el otro en sí mismo. Yo creo que hay condiciones de pronto para poder sacar adelante, comprender bien el propósito. Yo creo que en materia de reforma más estructural al sistema educativo chileno, yo creo que el primer proyecto es más estructural. Este es absolutamente necesario para la mejora de la calidad. Es hacerse cargo de un gremio, como el gremio de profesores. Yo diría que de alguna manera lo que se está proponiendo hoy día, y es bueno que ojalá todos los profesores, las familias conozcan. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo comunicacional de cómo va quedando el proyecto con todo lo que le hemos incluido, porque ya el proyecto que hay hoy día o que va a haber no es el mismo que se discutió hace unas semanas atrás. Yo tengo la sensación de que efectivamente este proyecto, siendo muy clave, tuvo tropiezos en su comprensión, a lo mejor no incluir todos los aspectos de carácter más pedagógico, más de cultura escolar, pero evidentemente es un proyecto que todo el mundo quiere que haya. Todo el mundo quiere que haya proyecto de carrera docente. Sobre la mesa, por lo tanto, la discusión sobre la carrera docente y la evaluación de los profesores, sobre lo que ocurre dentro de la sala, que creo que es fundamental, y la educación pública, que es vital también. 3 cosas que ya hemos tenido en una primera mirada aquí en la voz de la ministra de Educación. Ahora, ¿quién es Adriana del Piano? ¿Quién es usted? Como diría un histórico programa. Vamos a ver este perfil que ha preparado el periodista Franco Ferreira, ¿no? ¿Es Franco Ferreira? Sí. Veamos.
Bueno, el apoderado es muy importante. Frase fundamental para tranquilizar a los apoderados de parte de una ministra de Educación. Porque el apoderado da también la confianza necesaria en la mesa, más allá del papel sin duda de los vocales. Pero hablaba de los apoderados de mesa en elección de Lagos el 99. Pues hay quien no lo sepa. O sea, uno la conoce a través de los medios, conoce lo que se ha escrito, pero no me recuerdo de ella en el pasado, excepto cuando era intendente de Santiago. Pero su historia le ha puesto en muchas partes en muchos tiempos. Yo conozco a la nana hace 40 años, desde México. Me exilaron y terminé con mi puesto en México, exilado. Ella, su familia, su marido fueron muy gentiles, nos acogieron. Yo entraba al refrigerador de la casa de la nana y sacaba comida sin preguntarle. Éramos del Mapu Obrero Campesino. O el Mapu Tropical, como simpáticamente llamaron al grupo que compartiese veladas de compañerismo y hasta intrépidas vacaciones organizadas por Adriana. Un par de años fuimos juntos en carpa a Chemuyín, de lo que hoy día se conoce como Ribera Maya. ¿Y ella a qué se dedicaba en ese momento? Yo tengo entendido que en México de repente vendía enciclopedias. No, es correcto. Uno de los primeros trabajos que tuvo Nana fue vender enciclopedias. Y la forma de venderlo era con vendedores ambulantes casa por casa. Era buena ella en eso. Así, muy buena. Así, esta asistente social de la Universidad Católica que ingresa al MAPU en 1969 y labora en la Corporación de Reforma Agraria de la UP, parte tras el golpe a Buenos Aires y de allí hasta México, donde en efecto vende enciclopedias, pero también realiza máster en Ciencias de la Educación y es investigadora en la materia para el Centro de Estudios Avanzados de México. ¿Es feminista? Sí. ¿Legalizaría el aborto? No. ¿Ha probado la marihuana? No. Regresa a Chile el 79, es una de las fundadoras del PPD y desarrolla intensa actividad en instituciones de investigación en educación. En gobierno de Frei asume como ministra de Bienes Nacionales y pasa luego por distintos asientos del gabinete, la Intendencia Metropolitana y hasta el de primera dama en anterior gobierno de Bachelet. Cargo autoproclamado por ella como el de primera comadre, luego de lo cual se deja caer en la influyente Educación 2020. Dijo, mira Mario, terminé mis labores en este gobierno, ahora hay un nuevo gobierno, me gustaría irme a 2020. Y yo dije, sí, ya sé. Porque yo conocía el historial de Nana. ¿Por qué le gusta buscar plata? Yo creo que no es que me ande jugando mi sueldo ni nada, pero jugar con un poquito de plata le pone un poquito de emoción. Hasta que como una apuesta y ya fuera de Educación 2020, asume en el ministerio el nombre de Adriana del Piano Puelma, aunque no sin sobresaltos. Para mí al menos fue un nombre sorpresivo, porque ella había sido más bien crítica en algunos momentos de la gestión del gobierno. Parte diciendo, ok, asumo, pero no voy a recibir a los profes hasta que no estén en paro. La vuelta carnero del siglo para que en la tarde en la comisión esté diciendo, bueno, está bien a través de la comisión. Entonces, nosotros aquí necesitamos convicción. Le pregunté exactamente cuál es la prioridad del gobierno, qué es lo que quiere hacer, qué es realmente hacia dónde queremos ir. ¿Las respuestas estuvieron mal? No hubo respuesta a ninguna de esas cosas. La verdad es que está una encrucijada muy compleja. Le deseamos todo el éxito, pero la ministra tiene que saber aprovecharlo y mostrar el liderazgo que no mostró Izaguirre y que hasta ahora yo no se lo he visto. Sí, una cosa es que usted tenga liderazgo, otra es que usted esté realmente convencida de lo que se está haciendo, de la manera en que se trazó como itinerario en este gobierno, que no lo traza usted, sino que lo traza la máxima autoridad, la presidenta de la República. Le pregunto si está convencida de ese itinerario, primero. Primero, yo creo que este itinerario, de alguna manera lo siento bastante propio, voy a decirlo, en términos de que yo diría que todos los aspectos de la reforma, sobre todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de la educación pública, etcétera, son aspectos que un conjunto de instituciones veníamos planteando desde antes de la campaña de la presidenta Bachelet. Ese fortalecimiento que no es, sin embargo, el primer proyecto que envía el gobierno. No, pero es un tema de orden, no es un tema de concepto absoluto, el tema de que había... Pero una declaración de principio también, ¿o no? No, lo que pasa es que efectivamente que si iba primero educación pública o primero el tema de fin al lucro, al copago, esto era más bien un tema de oportunidad porque el primero era más complejo de sacarlo. Yo creo que de verdad lo digo, y hay muestras, hay documentación de cómo trabajamos durante todo este tiempo, estos años anteriores, muy en el diagnóstico de la situación de la educación chilena y de las propuestas. Nosotros levantamos una hoja de ruta de la educación chilena como 2020, que se le entregamos en su momento a todos los candidatos a la presidencia, a 6 candidatos en un momento determinado. Bueno, algunos lo tomaron, algunos aspectos, otros, en la campaña se fue notando. Entonces, yo estoy profundamente convencida, pero hay un aspecto que me parece muy importante. Yo creo que, de verdad, para Chile,
el levantar la educación pública es un elemento fundamental. A mí lo que más me duele de este paro, de verdad lo que más me duele, es el impacto que pudiese tener en el efecto en la familia, la decisión de trasladarse un niño. Yo creo que todos los países del mundo tienen una educación pública fuerte, como la expresión de un consenso nacional de una educación laica, con oportunidad para todos, que marca estándar, etc. Así lo fue en Chile y así quisiéramos que volviera a ser. Ya, yo lo comprendo, pero una de las cosas también que se dijo, y además que por lo demás es palpable, es evidente, es que precisamente el haber partido por la educación particular subvencionada lo que hizo fue debilitar la educación pública, ni siquiera se le puso una pausa esperando ya buscar cómo fortalecerla. Es decir, en el fondo, si es que no me van a cobrar el colegio la educación particular subvencionada, si es que no van a seleccionar, si es que no van a lucrar además en esos colegios, ¿por qué habría yo de llevarlo a la educación pública si es que la particular subvencionada es más o menos lo mismo, con la diferencia de que los resultados en calidad de educación son diferentes a los de la educación pública? Hoy día la matrícula lo viene demostrando, los resultados que conocimos hace 2 semanas muestran efectivamente que continúa este trapasije de estudiantes desde un sector al otro. Pero mira una cosa, la verdad, cuando nosotros miramos a comienzos de este año, el tema de la educación pública, y uno lo va analizando comuna por comuna, hay muchísimas comunas que detuvieron su caída, hay muchas que empiezan a remontar, porque a los padres de familia efectivamente también se les empieza a plantear, primero hay una incertidumbre que va a pasar con el colegio particular subvencionado del barrio, si se va a transformar efectivamente en una institución sin fines de lucro para sacar adelante su proyecto educativo, pero también porque se está invirtiendo una cantidad de recursos muy importante que a veces no se ha comunicado bien respecto al esfuerzo que se está haciendo en materia de educación pública. Quiero decirle que el programa, por un ejemplo, porque son varios los proyectos y los programas, un programa estrellita, diría yo, que se está haciendo hoy fundamentalmente en la educación pública, es el programa PASE. El programa PASE significa que va a llegar a cobertura de toda la educación pública y un sector de la particular subvencionada a finales de este gobierno, a los niños más vulnerables, pero significa que 26 universidades del país, todas de prestigio, todas consolidadas, se han presentado a esta especie de licitación de atención a los niños de tercero, a los jóvenes de tercero, cuarto, medio, para poder apoyarlos en 3 aspectos: orientación vocacional, refuerzo académico de las materias del tema y sobre todo habilidades blandas. Es decir, cómo nivelar la cancha para que los jóvenes que están en esta situación puedan, dando su prueba de aptitud, dando su PSU, no prueba de aptitud, ya no, dando la PSU, puedan efectivamente acceder, si están en el ranking de los mejores a nivel del país, no con sus compañeros, no respecto a los compañeros, pueden entrar inmediatamente a esa universidad o a cualquiera de las otras 26 universidades del sistema. Son programas de fortalecimiento de educación pública. Yo lo entiendo, pero al mismo tiempo, hoy día, de hecho, sin ir más lejos ante el programa, mi compañero Mario Gómez Pablo me aportaba un dato que es muy decidor, que decía al menos el 50% de los profesores de la educación pública tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados. Bueno, yo creo que... O sea, cuando los propios profesores a sus hijos lo ponen en la otra, porque entienden que ahí pueden encontrar mejores resultados, es que definitivamente tenemos un síntoma que es tremendo. Es que yo creo que efectivamente si uno mira el conjunto de la reforma, tiene mucho que ver con esto de realmente los padres tengan la posibilidad de elegir y elegir también la educación pública. Son muchos padres que elegirían feliz la educación pública si la volvemos a levantar a un sitial de un estándar de calidad equivalente al que siempre tuvo. Mira, todos los colegios particulares pagados, y a lo mejor la gente que está aquí son muy jóvenes, no hace tantos años atrás tenían que presentar exámenes válidos ante la educación pública. La pública era la que fijaba el estándar y acreditaba si este colegio, te estoy hablando de colegios de los más connotados de este país, no se valían por sí solos si no les pedían exámenes válidos la pública. Eso se revirtió a partir de esta situación bastante anómala que fue la creación de este copago, lucro en la educación y lo que fue la particular sancionada, que es una realidad, que ya se le puso reglas del juego distintas y ahora lo que nos queda de verdad, y yo lo que más siento, insisto, en el paro, yo llamo una vez más a los... Vamos a ir a eso un segundo, ministra, pongámosle número, pongámosle datos. Margot Tarracona estuvo ahí trabajando con esos datos, los presentamos a continuación. En Chile existen más de 3.500.000 estudiantes en el sistema escolar. Hace 25 años, estos estaban matriculados en su mayoría en colegios municipales. Hoy esta realidad se ha revertido dramáticamente.
porque el 54,2% estudia en un establecimiento particular subvencionado, el 36,8% en un colegio municipal y el 9% en colegios particulares. En nuestro país hay 179.282 profesores, de los cuales más de 100.000 son de enseñanza básica y cerca de 48.000 trabajan en colegios municipales. Según Mineduc, hasta hoy 1.051 establecimientos están paralizados, es decir, el 24% de los colegios municipales, afectando a cerca de 300.000 estudiantes. Se estima que cada profesor alcanza a educar a unos 6.000 niños y que son cerca de 12.000 las horas que pasa un alumno frente al profesor durante su educación escolar. Chile es el segundo país que más horas le dedica a la docencia, solo por debajo de Argentina. En promedio son 1.103 horas de clases efectivas al año, frente a las 710 de países miembros de la OCDE. La relación entre profesores y estudiantes es de 23 alumnos por docente. En cambio, en los países desarrollados es de 3 estudiantes por profesor. El sueldo promedio es de $26.195 al año, 39% menos que sus pares de la OCDE, salvo Israel y Polonia, que ganan menos que los maestros chilenos. Harto dato ahí, harto dato. Ahora, muchas de las cosas que están... Harto que hacer además. Sí, por cierto, y muchas de las cosas que están pidiendo, ministro, los profesores son bastante sensatas, la verdad. O sea, si uno lo recoge en las conversaciones con los distintos dirigentes del profesorado, son bien sensatas. Y además tienen desconfianza, y en eso además quiero decir que se parece, si lo miramos porcentualmente según las encuestas, la mayoría de la ciudadanía respecto a la reforma en general que ha sacado adelante este gobierno. Por lo tanto, tiene ahí un doble desafío, recoger varias de las cosas que ya están planteando que son sensatas y por lo tanto convencer para generar los niveles de confianza. ¿Cómo se construye cuando además se está trabajando en un gobierno con tan bajos niveles de popularidad y confianza? Mira, yo me voy a basar en un esfuerzo que vi hoy día. Estoy yo motivada por ese tema. O sea, creo que estando en la mesa de trabajo, estaba la diputada Hoffman también ahí en esa mesa y vio el proceso, con los distintos parlamentarios, estaban todos los dirigentes del colegio, estábamos nosotros como ministerio, en el cual le entregamos por escrito al colegio de profesores y al Parlamento cómo recogíamos las sugerencias que el propio Parlamento había hecho respecto de las preocupaciones del colegio, las traspasó a nosotros y nosotros dimos respuesta a eso. Hemos constituido además una mesa de trabajo para poder sacar adelante las indicaciones y también algunos aspectos que no son materia de esta ley y que son preocupación de los profesores. Es más fácil, perdón, desde el punto de vista técnico, para quien no conoce exactamente en el detalle, el dedillo, cómo se discute un proyecto de ley, hacerlo de esta manera y no más bien retirarlo, trabajarlo y volver a enviar uno consensuado con todos al tiro, parlamentarios, colegio de profesores, la posición del gobierno y los distintos actores sociales, apoderados y padres también. ¿Sabes qué pasa? Digo, no, mejor eso que tener el proyecto como la sensación de paralizado en el Congreso. Lo mejor, no, es que no está paralizado, está en pleno desarrollo. Yo creo que el tema de todo proyecto tiene una etapa que es antes de que uno lo manda. Y uno trata de llegar a la mayoría de acuerdos posibles, pero hay que pensar que un proyecto de ley no solo le interesa al sector que usted se sentó al frente. O sea, lo pongo en un ejemplo. Los profesores tienen dificultades para aceptar lo que es la evaluación disciplinar, los conocimientos después de un tiempo. Bueno, pero hay muchos sectores de la sociedad que quieren tener profesores que sí manejan sus contenidos. Te lo pongo en un ejemplo. Entonces, no todo lo que un proyecto significa tiene un solo interesado, un solo sector al que tú tienes que satisfacer. Entonces, tú puedes conversar con distintos sectores y uno opinar A, B, C. Tú tratas de incorporar lo más posible acuerdos, pero llega un momento que lo llevas a legislar y por eso que en las comisiones se vota, se aprueba, se le incorporan elementos, pasa a sala, pasa al Senado. O sea, es un proceso de revisión de un tema porque no es que yo llegue a 100% acordado con un sector. No existe ese proyecto en ninguna área ni en ninguna materia. ¿A usted le gusta la evaluación docente tal cual como está? Se lo pregunto porque, primero, para desmitificar algunas cosas, no es verdad, como se han dicho de ciertos sectores políticos, que los profesores no se quieren evaluar. No. Eso es un tema que ha quedado bastante despejado. Y lo segundo es que también, para despejar otro mito, expertos internacionales en otras partes dicen que la evaluación docente que se aplica en Chile es bastante competente, es decir, tampoco la ningunean, que es el otro gran mito que hay. Le pregunto a usted si le gusta la evaluación docente y qué cosa le cambiaría, pero qué le mantendría. Mira, yo creo que tiene una parte muy importante la evaluación docente que hacen los profesores, lo que se llama el portafolio. El portafolio es, de alguna manera, es toda la preparación de una clase que hace el profesor. Su planificación. Hace la planificación de una clase, no de un largo proceso, planifica su clase, después le graban la clase,
se evalúa esa clase, etcétera, y es un aspecto muy importante. Por pares, pero pares profesionales que son calificados, exactamente. Además hay una evaluación de pares y además hay una evaluación del director del establecimiento en el que él trabaja. En general discrimina poco esta parte de la evaluación. La evaluación de pares, la evaluación de la autoridad directa de él, en general no discrimina demasiado, sí el portafolio. Y nosotros creemos que tiene que haber un portafolio mejorado y mejorar sustantivamente la evaluación, y que es una demanda por lo demás que también han sostenido los profesores. Por ejemplo, un profesor que es jefe de curso, eso tiene que valer. Un profesor que hace actividad en el colegio, de que acompaña a los alumnos a la gira de estudio, etcétera, etcétera, son elementos cualitativos de su quehacer que tienen que ser también parte de la evaluación. Y por lo tanto hay que mejorar ese portafolio. Lo que no considera la evaluación hoy día, y eso hay que decirlo, es esta prueba disciplinaria, es decir, los conocimientos cambian a lo largo del tiempo. Y por cierto, usted estudió historia o estudió matemática, y hoy día, con el pasar del tiempo, hay elementos nuevos, biología o medio ambiente o lo que sea. Metodología de enseñanza. Metodología de enseñanza, etc. Y por cierto, y por lo tanto, claro, cada profesional tiene en su área que ponerse al día, etcétera. Y lo que se plantea aquí es que al menos una vez en la carrera puede haber una actualización de los conocimientos disciplinarios que el profesor tiene. Puesto así, ¿usted cree que la ciudadanía está más con los profesores o más con la posición de hacer estas modificaciones en nuestro país? Yo diría que la movilización de los profesores tiene una simpatía general de la población, porque los profesores han sido un sector de la sociedad que ha sido relativamente maltratado, por decirlo de alguna manera, o desvalorizado su tarea, Sin embargo, la persona que manda a su niño al colegio tiene en general una buena evaluación de los profesores del establecimiento, pero como grupo han sido maltratados. Por lo tanto, hay una simpatía general. Yo creo que el tema del paro, para los padres, además directamente afectados, para la imagen de la educación, todo el paro, llega un momento en que se empieza a desgastar también. Se produce un desgaste. Nosotros no queremos jugar al desgaste, queremos jugar a la positiva, a salir jugando, por decirlo en términos futbolísticos, salir jugando en un acercamiento. Mire qué buen cruce me hace entre la simpatía ciudadana y esta analogía futbolística, porque de hecho la manifestación, la movilización de los profesores llegó hasta Juan Pinto Durán. Ahí estuvo Arlene Sala, que es dirigente de los profesores de la Florida, que convenció a San Paolo a apoyar sus reclamos. Gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias. ¿Qué le comentaron los jugadores respecto del paro de los profesores? Uno pensaría que están completamente con la mirada en otra, pero no necesariamente. Hay varios jugadores que lo han seguido bien de cerca. De hecho, varios tienen a sus propios hijos en la educación particular subvencionada o municipalizada. ¿Cómo lo convencieron además para que se generara ese diálogo con San Paoli? Bueno, nosotros los profesores de la Florida, al igual que cientos de profesores a nivel nacional, estábamos en paro desde el 1 de junio. Y sabíamos que esto se cruzaba, el paro de profesores se cruzaba con la Copa América. Y obviamente hemos sido invisibilizados por la misma Copa América, a pesar de que estamos súper felices por el triunfo. Y frente a eso, entonces los profesores decidimos en la Florida ir a Juan Pinto Durán y hicimos una manifestación, pero que fue tremenda, ruidosa, tanto que salían a cada rato a decirnos que por favor los dejáramos entrenar, dormir siesta. Ya como a las 4 de la tarde me invitaron a ingresar al recinto, y ahí el primer acercamiento fue con Felipe Correa, el gerente de la selección, y con el capitán, Claudio Bravo. Y la verdad es que ahí nosotros, como se dice en buen chileno, nos pusimos choros nomás. Pues entonces dijimos, no vamos a dejar de hacer ruido porque necesitamos de ustedes. Así. El capitán dijo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros somos futbolistas y ustedes son profesores. Y nosotros le dijimos, ustedes en estos minutos tienen el sartén por el mango, tienen la prensa a su favor. Denos una señal de que ustedes solidarizan con la educación y con el paro de profesores. ¿Y cuál fue la señal? Además de la fotografía que estamos viendo ahí, tenemos acompañando nuestra pantalla. La señal fue, bueno, que ellos jugaban esto fue el día miércoles, y el día jueves ingresamos, el día viernes ellos jugaban el primer partido, y el día jueves ingresamos. La verdad es que la primera ventanita la abrió Claudio Bravo, y luego el profe que le decimos nosotros, San Paoli, que la verdad es que él se la jugó 100%. Cuando nosotros comunicamos con él, con Jorge San Paoli, dijo, yo no le aseguro que pueda más de 2 o 3 futbolistas,
pero la verdad es que fueron todos. Y ellos cuando ingresamos decían, buena profe, porque son súper peluzones, son súper ordenados. Bueno, precisamente, ministra, de hecho nosotros conversamos con Claudio Bravo el año pasado y con él tuvimos un diálogo no solamente de fútbol, sino que hablamos, entre otras cosas, también de los momentos de movilizaciones en Chile, de los liderazgos juveniles. Él es representante líder, de hecho capitán de la selección, y habló de la educación en Chile, habló de la educación en otros países que le ha tocado vivir por su experiencia jugando en otros equipos. Esa entrevista está disponible en 24horas.cl, la que en el informante le hicimos a Claudio Bravo a fines del año pasado. Ministra, una de las cosas que los profesores han venido pidiendo es 50 y 50, 50% horas lectivas, 50% horas no lectivas, es decir, 50% en la sala y el otro 50% reunión con los apoderados, corrigiendo pruebas, preparando la materia. ¿Qué tan difícil es alcanzar esa igualdad? Algo que parece también bastante sensato. Le dejo plantear esta pregunta, nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos de inmediato aquí al informante. Esperen. Los profesores piden 50% de horas lectivas, decía yo 50% de horas no lectivas, o sea, 50% en la sala, 50% preparando las clases, reuniéndose con los apoderados. ¿Es posible o no? Yo creo que es deseable, pero no es posible. ¿Hasta dónde se puede llegar? Mira, teníamos 25% de horas no lectivas y 75% de horas lectivas, es decir, presenciales, y además con un uso de ese porcentaje de horas no lectivas muy disperso, un menú de cosas posibles que está establecido, que podría hacer el profesor o le podrían pedir. Lo que hemos establecido en este proyecto de ley es aumentar un 10% de horas no lectivas. 35-65. Exactamente, 35-65, y sobre todo especificando cuál es el destino de ese tiempo, y que el destino tiene 3 usos principales. Por un lado es la preparación de clase, segundo la corrección y evaluación de los alumnos, que es un tema muy importante, que pensar que el 75% de las profesoras, o sea, de los profesores de básica son profesoras. Y es una persona que llega a su casa y seguramente tiene sus hijos, tiene que hacer un montón de cosas, y se va con el alto de prueba porque no tuvo tiempo en la escuela. Queremos que eso sea así, y también que haya un tiempo para el contacto con la familia y los niños. Esto tiene un problema de costo económico. Tiene un costo muy alto. ¿Cuánto cuesta para poder entender bien entonces porcentualmente, si es posible, alguna dimensión de algo? Para el 5% más o menos es del orden de los $400 millones. De los 400 millones. De los 400 millones de dólares. Entonces, el tema, y quiero decir una cosa que es importante, lo que nosotros hemos visto en el Ministerio, la necesidad, no solo por el tema de la carrera docente, sino por la necesidad de también hacer una mirada más racional de nuestro currículum. Esta cantidad de horas de clase, de 1000 y tantas horas presenciales de los niños, con un currículum muy enciclopedista, muy todavía de colgajos de muchos temas, que se sobrevuelan los temas y que se obliga al profesor a pasar determinados temas muy por encima. Nosotros creemos que hay que darle una racionalidad, creo que hay que ir a mirar cuál es el foco. Pero eso solamente porque tiene que ver con el agobio de los profesores. También hay un tema ahí. Creo que es clave también meterse en la sala propiamente tal. Ahora, solamente para despejarlo, entonces, si los profesores llegaran este proyecto actualmente como está cuesta 2.300 millones, entiendo. Si tuviéramos que llegar al 50%, que es lo que piden ellos, serían 1.200 millones adicionales de dólares. Hay que duplicar la cantidad de profesores, además. O sea, vamos a ese punto, porque una de las cosas también es que efectivamente, ¿qué pasa si, por ejemplo, un ingeniero en matemática o un historiador quiere hacer clases según este proyecto? Es decir, alguien que no estudió pedagogía, ¿puede o no puede? Hoy día puede. ¿Y mañana después de este proyecto? No, evidentemente que podrá, esto no lo afecta, lo que afecta a esto es que esto es una carrera docente que no toma ese profesional, no tiene por qué tomarlo, pero es para profesores. Si un colegio público quiere contratar a un historiador, pero que no estudió pedagogía para hacer clases de historia en básica, ¿podría después de este proyecto? Si tiene una autorización igual que hoy día, si hoy día tampoco puede llegar y contratarlo. Efectivamente va a poder, y si no hay, por ejemplo, yo le voy a poner un caso típico. Si usted está en una escuelita Puerto Aguirre, en la mitad del canal de Moralea, le faltó el profesor de matemática y no tiene de dónde obtener un profesor de matemática y quiere el marino que trabaja en Puerto Aguirre trabajar y poder hacerlo, evidentemente lo que se trata es buscar. Lo que no queremos es que otro tipo profesional, aquí hay una dignificación de la carrera docente como una carrera profesional. Lo que no queremos es que otro tipo de profesional, ¿qué? No, que habiendo profesores para una determinada materia, efectivamente el profesor tiene Él tiene la prioridad. Exacto. Hay que preguntar si lo entiende exactamente como usted lo está planteando. Tomás Recalde, director ejecutivo de Enseña Chile. Gracias por estar aquí, Tomás, bienvenido. Buenas noches. El programa aquí ha sido exitoso, que lleva a profesionales también de primer nivel a enseñar a escuelas de escasos recursos. Primero, ¿entiende el proyecto tal cual como lo destina la ministra?
A ver, efectivamente, hoy día se le pone una traba para aquellos profesionales que sin el título docente hacen clase. A nosotros nos parece bien el tema de eliminar este 46G porque se ha formado un ícono en contra de la profesionalización docente, pero tiene que haber un mecanismo alternativo para aquellos colegios rurales de bajo ingreso donde no hay en el fondo la posibilidad de acceder a profesores. Hoy día hay una gran carencia de profesores. Ya, donde no se encuentren profesores sí se permitiría a estos profesionales, pero siempre entendiendo entonces que tú apoyas también la idea de que sean los que tienen la carrera de pedagogía la prioridad para enseñar. Ver, lo importante acá es que todo aquel que entra a la clase tenga competencias pedagógicas. Eso es lo fundamental. O sea, el gran tema acá, y lo que hemos menos mencionado hoy día, es la palabra niños. Y finalmente lo más importante son los niños. Y por ende, finalmente lo que uno quiere es que la persona que más competencias pedagógicas tiene pueda entrar a esa sala de clase. Y hoy día, en el fondo, programas como en Chile, que sí forma pedagógicamente, que sí selecciona, no tenemos la capacidad de formalizar esa competencia. Y ese es el problema que tenemos. Pero somos 200 en un pool de 10.000 que hoy día está haciendo clase sin título docente. Y ahí tenemos que ayudar a encontrar un mecanismo para que esa gente no pase bajo el radar y sí tenga la oportunidad de mostrar competencias pedagógicas. Ya. Excelente precisión, Tomás. Muchísimas gracias. Gracias. De un punto del que se está conversando. Es un muy buen punto. Yo quiero decirle a Tomás que efectivamente conocemos su proyecto y que han hecho un esfuerzo enorme y creemos que hay mucho profesional que efectivamente ha estudiado después y ojalá la flexibilidad de las propias universidades para la formación pedagógica de profesionales que tienen una formación o matemática, histórica, etcétera, etcétera, para que podamos ampliar y sobre todo levantar muy fuertemente entre todos el nivel educativo del país, que yo creo que eso es lo más importante. Hay un ejemplo muy interesante. Hoy en Chile no hay suficientes profesores titulados como tal para enseñar Mapudungún, que es lo que se llama el proyecto intercultural bilingüe. Hay algunos que sí estudian para eso, pero hay otros que no. Y por lo tanto lo que se hace es que efectivamente, y ahí hay que mejorar y ver cómo se le entrega más formación pedagógica a personas que son hablantes de buena voluntad, que van y enseñan, y está lleno de colegios que tienen este tipo de profesor que es al equivalente al profesor de religión u otros profesores que trabajan, pero que para los cuales esta carrera no es para ellos. Esta carrera, los otros son excepciones que hay que mejorar y ojalá tengamos profesores de Mapudungún con formación pedagógica el día de mañana. Hecho ese punto, increíble cómo pasa la hora, lo rápido que pasa, se nos está yendo el programa ya, pero tengo que preguntarle un par de cosas también sobre otras áreas de la educación que también están puestas sobre la mesa, a partir del anuncio hecho el pasado 21 de mayo. ¿Le parece justo, ministra, que los alumnos más pobres no vayan gratis a la universidad? O sea, yo creo que el gran compromiso de la presidenta Bachelet es el tema de la gratuidad de la educación superior. El tema es cómo usted avanza hacia allá. Ella lo planteó además sin ningún tema en términos de que la educación superior se la entiende en un doble concepto. Es un bien individual para el que estudia, para el que va a poder seguramente acceder a mejores empleos y remuneración, pero también tiene un bien social. El país necesita tener filósofos, profesionales, ingenieros, arquitectos, profesores, etc. Esa decisión hasta ahora no me responde la pregunta. No, lo que te quiero decir con eso es que efectivamente el tema de la gratuidad es un tema que va a avanzar al 60% de los alumnos, o sea, al 60%, sí, en el sentido que son los 3 primeros quintiles, el 60%, durante el gobierno del presidente, y esperamos, ojalá, poder llegar incluso al 70%. Lo que ella planteó el 21 de mayo es algo diferente. Es parte de esto, pero un poquito distinto para aclararlo. El proyecto de ley de educación superior considera dentro del proyecto el cómo se avanza en el tema de la gratuidad. Previendo de que efectivamente el proyecto de ley va a entrar recién ahora en algunos meses más, un par de meses más, al Parlamento, hasta que se discuta, hasta que se apruebe, etcétera, ella propuso que efectivamente empezáramos a avanzar en materia de gratuidad en el proyecto de ley que es que contempla el presupuesto. Sí, que contempla, entre otras cosas, a los estudiantes. En el caso de los universitarios, que estudien en universidades que estén dentro del Consejo de Rectores, el famoso CRUCH. Pero no es las universidades dentro del CRUCH las que concentran la mayor cantidad de estudiantes de menores recursos, es decir, de los que están en los primeros quintiles.
Por lo tanto, ¿cómo se entiende entonces que al mismo tiempo en que se quiera favorecer a los de menos plata, para decirlo en buen chileno, al mismo tiempo se haya tomado esa decisión? Con universidades, por supuesto que no voy a generalizar, pero que en algunos casos dentro del CRUCH tienen carreras con menos tiempo acreditadas que universidades que están fuera del Consejo de Rectores. ¿Cómo se entiende esa paradoja? Bueno, yo creo que el tema no tiene que ver con la Universidad del CRUCH, no, es una posibilidad, el tema estamos viendo, estamos todavía estudiando en el Ministerio cuáles son los criterios objetivos por el cual... Pero eso fue lo que dijo la presidenta Ventura. Sí, la presidenta lo planteó como la forma de empezar a avanzar, y es empezar a avanzar con universidades que el 60% de los alumnos, o sea, los que están dentro de ese 60%, no son todos los alumnos de las universidades del CRUCH ni de ninguna otra, por lo tanto, no son todos los alumnos, son los que están dentro del 60% más vulnerable del país, dentro de esas universidades. Es una manera de hacer un recorte. Lo otro es que también estamos estudiando la alternativa de ver criterios objetivables, todas las universidades que son efectivamente, uno puede comprobar que son sin fines de lucro, que tienen un arancel determinado que no se dispara respecto de lo que realmente se puede financiar, etc. Hay criterios por los cuales, y además lo más importante, Manuel, es que cuando se anuncie cuáles y quiénes son estos estudiantes, a la vez se anuncia cómo entran los siguientes estudiantes. Yo creo que es muy importante, porque este año, o sea, el 2016, prácticamente esto no iba a existir para nadie, porque se tenía que tramitar el proyecto de ley y dentro del proyecto de ley venía este tema. Lo que ha hecho la presidenta es adelantar, dar un tema de decir en la ley de presupuesto, vamos a incorporar ya los primeros grupos de alumnos que van a acceder a la gratuidad. Pero a la larga se van a entrar todos. Perfecto, pero no, entonces, por lo tanto, no solo se va a concentrar en quienes estudian en la Universidad del Consejo de Rectores. No, esto es para partir de alguna manera. Usted tiene que hacer un recorte. Pero sí se va a concentrar en los estudiantes que estén en centros de formación técnica e institutos profesionales que sean fundaciones, es decir, que no lucren. Que no lucren. Eso sí está. Que tengan personas jurídicas de esas características. Ya, ¿y qué va a pasar entonces cuando esos estudiantes quieran cambiarse a centros de formación técnica, que no lucren y la matrícula no alcance para ellos? Es decir, en el fondo, que la demanda sea mayor a la oferta disponible. Porque además convertirse en fundación no es un proceso simple. No, no es un proceso simple. Por eso que evidentemente cualquier recorte que usted haga deja fuera un porcentaje importante, claro, salvo cuando ya tenga en régimen la ley aprobada y tenga efectivamente la gratuidad garantizada para todos los alumnos que estén en el 60% más vulnerable, que es el compromiso de la presidenta. Esto es un adelanto de un compromiso que estaba establecido y para partir ahora y darle realmente credibilidad a esta oferta del programa. Solamente para dejarlo despejado entonces, ¿qué debería ocurrir en marzo del 2016? Porque entiendo que el mecanismo está en revisión, o está en estudio y está en definición. ¿Qué debería pasar en marzo del 2016 para los que vayan a matricularse en la universidad? Primero que nada, yo creo que es muy importante decir, ninguno de los apoyos que existen hoy día van a dejar de existir porque se establezca este tema, o sea becas, sean créditos, eso se mantiene exactamente igual. Y va a haber un 60% de los alumnos de un determinado número de universidades y de institutos profesionales bajo ciertas características que van a partir un proceso al cual se van a incorporar al año siguiente el resto de los estudiantes. Eso es lo que va a pasar. Descartando que sean todas entonces universidades del Consejo de Rectores. O sea, si estamos hablando de los institutos profesionales, también estamos agregándole elementos que no son del Consejo de Rectores. No, sí. Después van a ser todas. No, después. Todas. Yo le estoy preguntando en marzo. Yo le estoy preguntando en marzo. En marzo el tema es, la presidenta ha dicho, del CRUCH, y nosotros estamos tratando de evaluar si hay criterios objetivables que a lo mejor permitan que esto sea más amplio que el Consejo de Rectores dentro de universidades que tengan ciertas características, que ahí no las quiero anunciar ahora, bueno, las tenemos totalmente determinadas, pero ya estamos trabajando en eso. Está bien, una cosa es que no la anuncie, pero al menos como para poder entender hacia dónde se está discutiendo, totalmente. ¿Usted lo habría hecho de una manera diferente? Porque este es el debate que se instaló hoy día, o sea, que desde el 21 de mayo, que quedó instalado no solamente a nivel de los rectores, digo, a nivel de los estudiantes. Dicen, o sea, porque mi universidad no es del CRUCH, pero igual de competente, incluso tiene mejor acreditación que algunas de las que están ahí, y resulta que yo tengo menos recursos que varios, o el promedio de esos estudiantes. A mí no me va a tocar en marzo. No le va a tocar en marzo, no le tocó en marzo de este año, y no le tocó el año pasado. Es como cuando usted pone en movimiento una determinada política que no se universaliza inmediatamente. Claro, pero siempre, exactamente. Entonces usted siempre hace un recorte, que podría usted haber tomado la decisión de todos los primeros años de un conjunto de universidades determinadas.
el problema se le habría planteado, y yo ya que estoy en segundo y tercer año, ¿qué hago? Claro. ¿Por qué no me tocó a mí? O sea, por donde usted corte, por donde se corte el tema, hay alguien que no entra en el primer grupo y va a tener que entrar en el segundo y en el tercer grupo. Yo creo que lo más importante aquí no es lo que no entra, es de verdad demostrar empíricamente de que esta es una política que se va a implementar y que queremos avanzar y que el día de mañana el país tendrá las condiciones para tener toda la educación universitaria gratuita para... Vamos a volver a hablar del paro de los profesores. A la vuelta de la pausa, la ministra nos va a decir cuándo creía que se va a poner el paro. Porque no me ha respondido exactamente eso todavía. Una cosa que no había preguntado, ministra, pero que es importante también, porque de hecho hoy el mismo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, decía es necesario retomar el crecimiento para poder sacar adelante la reforma tributaria. Se supone que promedio iba a recaudar, no sabemos si lo va a conseguir, pero en régimen completo 8.000 millones de dólares. Pero si yo tomo el proyecto ya aprobado el año pasado, el final copago, la selección y el lucro en la educación particular subvencionada, y tomo el anuncio de la presidenta del 21 de mayo, ya para poner un número redondo, prácticamente estoy copando lo que recauda la reforma tributaria. Me falta plata para el proyecto de carrera docente, para educación particular y para montones de otros proyectos también en educación. Es decir, por donde se haga el cálculo, la plata pareciera que no alcanza. ¿Cómo se hace para sacar adelante proyectos cuando no están los recursos disponibles? Y además considerando que estamos creciendo menos de lo que inicialmente proyectábamos. Bueno, yo quiero decirle que en primer lugar que, bueno, que el proyecto de reforma en educación es un proyecto estrella comprometido con la presidenta y efectivamente si es que las condiciones económicas cambian, lo único que uno puede hacer es de alguna manera lo que se diría aplanar el proyecto, es decir, hacerlo en etapas más largas. En todo caso, la carrera docente, ya está el proyecto en el Parlamento, tenemos márgenes que son los que tenemos para poder sacar adelante. Por ganas y por demanda, habrían muchos otros elementos que ponerle adentro. Lamentablemente, como lo decía yo ayer, lo que está en el proyecto, que es un buen proyecto, va a quedar muy bien hecho el proyecto. Le hemos pedido a connotados, personas que son de mucha confianza del Colegio de Profesores, de los profesores, como son Carlos Eugenio Beca, Juan Eduardo Bercedero, el Premio Nacional, Mario Leighton, que nos ayuden a esto, a sacar adelante este proyecto. Este proyecto está financiado, si no, no podría ir. El de proyecto de carrera docente está financiado. El del fin al lucro, copago y selección de la educación particular. También, son proyectos. Ningún proyecto que va al Parlamento puede no tener financiamiento para desarrollar. ¿Tendremos la plata para financiar la gratuidad para el 100% de los estudiantes universitarios y de centros de formación técnica e institutos profesionales que no lucren? Nunca lo prometió de esa manera la presidenta, sino que dejar en su gobierno avanzado, y probablemente esto va a estar cercano al 60% de los alumnos. Es parte del compromiso que asumió la presidenta y por lo tanto se va a cumplir. ¿Y ahí se agotan los recursos o habría también para proyectos adicionales en materia educacional, como por ejemplo en términos de incentivo la parvularia, que también ha sido... Bueno, parvulario es un proyecto que ya salió, es muy interesante la pregunta, porque salió la Subsecretaría de Educación Parvularia para darle coherencia a un segmento de la educación que cada día hay más conciencia de lo clave que es para los niños. Y por lo tanto tenemos ya el kinder absolutamente universal, el pre-kinder, que tiene este mismo segmento del niño de 0 a 6, el pre-kinder casi universalizado. Se está trabajando además en el Ministerio en la construcción de más salas de clases para poder acoger a estos niños, y además hay que pensar que hay una oferta de la presidenta muy importante, que son cerca de 100.000 niños de 0 a 4 años que pueden asistir a sala cuna y jardín infantil. Eso tiene que ver por el niño, como un aspecto muy importante, y también para muchas madres tener realmente el niño no solo cuidado, como estuviera guardado en una guardería, ese concepto ya lo dejamos de lado hace muchos años, sino formado. Que no me hubiese encantado conversar además sobre este déficit que hay en la formación para las que se encargan precisamente de la formación inicial de los niños, que es un temazo también que estaba puesto... Y que van a estar en la carrera docente, que ojo, muy importante. Así es, que forma parte de la carrera docente. Pero para finalizar, en su mirada, en su olfato político, porque usted tiene una dilatada trayectoria política, última pregunta, ¿cuándo cree usted que podría finalizar el paro de los profesores? Mire, el paro técnicamente termina, ahora empiezan las vacaciones. Cuando usted está en vacaciones, no está en paro. Pero nosotros esperamos que de aquí a que vuelvan los niños de esto, ojalá efectivamente el colegio haya podido difundir
entre todos sus asociados las características que tiene este proyecto con todos estos elementos pedagógicos de cultura escolar, todos los elementos que se le han incorporado nos parece muy importante. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo de difusión también. Terminando la vacación, ¿usted cree que los niños vuelvan a clase? Y yo quiero que vuelvan a clase. Ministra de Educación, muchas gracias por haber estado en el Informante en vivo esta noche. Música del Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago. Ejerce además la jefatura de un curso con alumnas. Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la